Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Conectando en Red. Mi nombre es Alejandra González y estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde. Bienvenidos. Educando en Red es una asociación civil que busca generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Actualmente está conformada por 65 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, del área de Nuevo León y de Coahuila. Bienvenidos a Conectando en Red, un ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. El día de hoy tenemos como invitada a Teresa García Ugar con el tema Adiós a los mitos que apoyan la disciplina y los castigos para la educación de los hijos. Tere García es maestra en psicología clínica por la UNAM con una especialidad en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Panamericana Mexicana. Ha ejercido la práctica clínica por más de 25 años, trabajando inicialmente con niños y adolescentes y posteriormente con adultos. Es coautora del libro Dando tu amor para recibir a tu bebé, cómo prevenir la tristeza y la depresión en el embarazo y después del parto. Además, es también autora del libro No hay niño malo, 12 mitos sobre la infancia. Demos la bienvenida hoy a Tere García Ugar. Voy a invitarla a estar con nosotros y para que sepan también estamos en Facebook Live por si quieren después ver esta charla. Bienvenida, Tere. Un gusto estar aquí hoy con ustedes hablando de estos temas de crianza que para mí son una pasión. Gracias, Ale, por la invitación. Pues a nombre de Educando en Red nos da mucho gusto tenerte ahora virtualmente. Habíamos tenido el gusto de presentar el libro de No hay niño malo hace tiempo aquí en Monterrey y bueno, pues es un gusto el que ahora vamos a hablar en cuanto al entorno en la pandemia. Tere, platícanos qué necesitamos para poder hacer de la disciplina un proceso de enseñanza. Mira, para mí lo más importante es que hagamos el trabajo como papás y mamás de mirarlos en primer lugar a nosotros mismos, de estar constantemente revisando nuestras ideas, de por qué hacemos las cosas como las hacemos, pero también, bueno, creo que este es un buen ejemplo de lo que han sido estos tiempos pandémicos, ¿no? Con tanta, pues, incertidumbre, tanta cosa que cambia y entonces poder estar revisándonos eso en primer lugar, cómo nos afecta a nosotros. Si yo puedo revisar cómo me está afectando a mí, si estoy cansada, si estoy triste, ese me va a permitir estar más consciente de cuál es mi estado mental y poder estar emocionalmente disponible para mis hijos, que es algo tan importante. Claro, y hablemos un poquito, bueno, entremos al tema de los mitos, como decíamos en tu libro No hay niño malo, 12 mitos sobre la infancia. Hay algunos, por ejemplo, aquí tengo, los niños se portan mal o rebasan los límites porque quieren llamar la atención, manipularnos, hacernos enojar o porque son caprichosos. ¿Qué nos puedes decir sobre este mito? Pues que es una falsedad absoluta. Los niños se portan lo mejor que pueden. Cuando un niño se porta mal es porque en ese momento algo le está pasando que no se puede portar mejor. Y ese sería uno de los cambios en las ideas que tenemos de los niños, que para mí es esencial, poder ubicar que el niño se siente mal, o está triste, o también él está cansado, o está confundido con el cambio a la enseñanza en línea, o ahora, por ejemplo, está estresado a cómo va a ser volver a la normalidad. Eso que les pasa a los niños es la fuente de sus conductas. Ahora ha habido unos grandes avances en neurociencia con toda una teoría hermosísima que es la teoría polivagal, que se llama también, que es la neurociencia de la seguridad. Y explica cómo hay muchas de las reacciones de nuestros hijos que son reacciones automáticas por parte del niño tratando de volver a sentirse seguro cuando su percepción de seguridad más bien cuando su percepción es de que no hay seguridad. Y entonces tiene una reacción automática, por ejemplo, pegarle al hermano,
y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué hizo eso, no? O se nos va la ansiedad, ahí otra vez es nuestro propio estado mental. Si yo le permito que haga eso, entonces va a acabar un día siendo un golpeador, bla, bla, y nos vamos al futuro remoto y se nos olvida aterrizar en el aquí y en el ahora del niño, ¿no? De qué está pasando para él. Hay una frase muy importante en esta neurociencia de la seguridad que tiene que ver, que dice que la seguridad está en los ojos de quien la percibe o no, ¿no? No es porque como adultos digamos, pero es que está seguro en su casa, pero es que tiene que comer, pero es que todo está tranquilo, a nosotros no se nos ha enfermado ningún familiar, suponiendo que fuera eso. Sí, pero el niño igual está escuchando estas conversaciones sobre la pandemia, la preocupación de quién se vacunó y quién no se ha vacunado, todas esas situaciones que le van generando inseguridad. O percibe el estrés que hay entre los papás, ¿no? El estrés que tiene la mamá que está balanceando la casa, pero el trabajo, pero sus hijos, todo al mismo tiempo y sin estos espacios que antes le daban estructura, ¿no? Que era cada quien se va a sus cosas y entonces eso me aclara y entonces puedo funcionar mejor. Todo eso influye a los niños y los pone más irritables, menos obedientes, pero en realidad es que están más reactivos porque su sistema nervioso no está relajado y no está abierto para estar listo para socializar. ¿Y cómo puedo saber, Tere, por ejemplo, qué hay detrás de ese comportamiento? O Uh-huh. sea, ¿cómo saber si el niño está pegando es por esto? O si el niño está rompiendo es porque a lo mejor está dolido. Exacto. ¿Cómo podemos saber que es, o quiere atención? O sea, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Lo primero sería la empatía, ¿no? Y lo siguiente es darles el beneficio de la duda. Montones de veces no vamos a ubicar qué es lo que le está pasando a mi hijo, pero si yo no asumo que lo que quiere es hacerme enojar, si yo no asumo que lo que quiere es manipularme, entonces le voy a poder dar el beneficio de la duda y voy a poder mirar más allá de la conducta, que esa es la invitación que hacemos ahora desde la educación respetuosa a los papás. No se claven en la conducta porque la conducta es la puntita del iceberg. Y luego abajo está toda la experiencia emocional, la experiencia, ahora sabemos, fisiológica del niño, que le permite estar en un estado o en otro. Entonces, primero es eso, el beneficio de la duda, saber que siempre hay una razón. A mí, un ejemplo que me encanta es el de un niño al que me trajeron después de que habían tratado de entrar los ladrones a su casa. Y él le dijo a su mamá, mamá, necesito ir con Tere porque cierro los ojos y veo a los rateros. Y entonces me lo trajo para hacer un par de sesiones y ya dibujando con él y haciendo como qué cosas podía él hacer para volverse a sentir seguro en su casa, nos dice, también podríamos ponerles trampas a los rateros. Y voltea con la mamá y le dice, pero tú te enojas. Porque unas semanas antes, el niño jugando con los primos había agarrado las cremas y el shampoo de la mamá, habían embarrado los escalones con las cremas, ya sabes, las de cara que no son nada baratas, habían puesto shampoo en todo el piso de la regadera, claro que en ese momento ni siquiera pudo explicar qué eran las trampas para los ladrones. Cuando lo empezaron a regañar por qué había hecho eso, el niño que tenía 8 en ese momento se quedó frío. No, porque cuando como adulto, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? Esa pregunta, nada más del por qué, ya espanta de tal manera a los niños que montones de veces no logran ordenar la narrativa de por qué hicieron eso. Y entonces ya nada más se quedan callados, ¿no? Sobre todo cuando se los preguntamos así. Y pues lo regañaron, nunca supieron que era eso. Cuando la mamá me habla, me dice, Tere, yo creo que mi hijo de veras no es el niño bueno que yo creo, porque mira, agarró lo más caro de mi baño, de mi tocador, ¿no? Y yo le decía, mira, no tengo ni idea por qué lo hizo, pero estoy segura que tenía una razón.
Semanas después, a la hora que estaba haciendo esos dibujos, nos logra decir que si pone las trampas para los ladrones, su mamá se va a enojar. Entonces, lo que queremos es que como papás no brincar a conclusiones, sino siempre tener la espaciosidad para decir, si mi hijo está difícil es porque algo le está pasando. Oye, Tere, y Si esto también lo podemos aplicar al salón de clases, o sea, como en el salón de maestros. clase, en las relaciones humanas, ¿no? Creo que sería importantísimo aplicarlo en términos generales, pero sí, esto de la neurociencia de la seguridad en el salón de clase tiene una súper aplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño que está impulsivo porque está sintiéndose inseguro, porque puede ser desde porque lo cambiaron de su lugar que le gustaba y se sentía cómodo y ahí no oía tanto el ruido de los otros niños, o sea, desde cuestiones sensoriales. Puede ser porque lo pusieron más cerca de un compañero que le cae mal y a veces lo ve feo, ¿no? Puede ser porque con la maestra no ha logrado establecer una tan buena relación como la que tenía con la maestra del año pasado. Entonces el niño está impulsivo y lo que hace la maestra es ponerle una tabla de te voy a poner un sellito por cada día que no te levantes de tu silla fuera de tiempo. Esa tabla es un estresor más para ese niño. ¿Por qué? Porque su conducta impulsiva es una conducta que es automática, provocada por esta percepción de inseguridad. Y la técnica de ponerles sellitos o estrellitas, esa es una técnica que manda la orden de arriba hacia abajo. Entonces, estamos dándole una opción o una solución de arriba hacia abajo de control a una reacción automática, no planeada, no decidida, sino totalmente fisiológica y de sobrevivencia. Pésimo. Generamos más ansiedad, el niño va a estar más impulsivo. Entonces es muy importante ahí también ocuparnos de qué le está pasando, no asumir que no se quiere controlar, que no le echa suficientes ganitas, ¿no? Sino tratar de entender qué le está pasando al niño. Preguntémosle cómo te sientes, pero no cómo te sientes, ¿no? Acuérdense que a los niños les gusta o platican mucho mejor cuando les preguntamos las cosas haciendo algo, coloreando mandalas, como estaba yo en esa sesión con este chiquito que les contaba, ¿no? Estábamos haciendo el dibujo y los niños logran relajarse y logran entonces explicarnos mucho mejor. No siempre nos van a poder explicar, porque estas sensaciones fisiológicas de inseguridad, mismo ellos no las logran poner en palabras. Son experiencias que vienen más desde su fisiología, como decía hace un momento, y por lo tanto la manera de abordarlas es preguntándoles a los niños, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿No? Una maestra buenísima, Maggie Klein, que tiene un libro que se llama Trauma Proofing Your Children, que es una joya. Ella dice que a ella le gusta preguntarle a los niños, ¿cuál es el clima allá adentro? ¿No? ¿Está soleado allá adentro en tu cuerpo y hay como un bienestar? O cuando entras, ¿qué pasa allá en el clima cuando entras a tu salón de clases? ¿No? A ver, cierra los ojos, imagínalo. Y ahí es donde nos van a poder empezar a transmitir más, no, pues cuál soleado, ¿no, mamá? Yo ya vi truenos y relámpagos, ¿no? Como la tormenta esta que me arruinó el internet el día de hoy. Entonces, esa riqueza de su experiencia fisiológica nos puede dar mucha información si nos abrimos a recibirla a través de hacer dibujos, preguntar así, ¿no? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿O cuál es el clima allá adentro? Y luego, una cosa muy importante cuando hablamos con niños, estar dispuestos a compartirles también nuestra propia experiencia, ¿no? En estos tiempos de pandemia, es una mamá que está en unos días difíciles, les puede decir a sus hijos perfectamente bien, ¿saben qué? Que acá adentro ha estado medio nublado estos últimos días, ustedes ya lo notaron, yo ando bien enojona, tienen razón, la verdad es que
vamos a tratar todos de ser más amables unos con otros, porque me imagino que si yo estoy nublada acá adentro, ustedes allá tampoco ha de estar muy soleadito, ¿verdad? Y generar estas conversaciones donde también hablamos de nosotros. A ningún niño le gusta sentirse interrogado. A los niños lo que les gusta es, en todo caso, esta conversación. Que sea mutua. Hablando de otro de los mitos, que tenemos aquí el número 6. Cuando dicen mentiras, buscan engañarnos deliberadamente y salirse con la suya. Creo que es difícil a veces entender por qué están diciendo mentiras. Claro. ¿Qué nos puedes decir, Tere? Que va a variar muchísimo dependiendo de la edad, ¿no? Los niños empiezan a decir mentiras por ahí de los 3 o 4 años, cuando ubican que ellos tienen su mente y sus experiencias y su mamá tiene su mente y sus experiencias. Y entonces es cuando dicen, mi mamá no está en el kinder, entonces no sabe lo que pasó, ¿no? Pero eso es un mega descubrimiento. Hasta antes de eso, la mamá era omnipresente para los niños. Y entonces cuando descubren eso, lo van a poner a prueba. ¿Cómo lo ponen a prueba? Diciendo cosas como, mamá, ¿sabes que hoy en la escuela metí 57 goles? ¿No? O ¿sabes que hoy en la escuela mi amiga Sofía vino vestida de bailarina? ¿No? Y entonces cuentan estas cosas para ver si es verdad esta hipótesis. Acuérdense que la mente funciona con el método científico. Hace un descubrimiento, lo va a poner a prueba controlando las variables, ¿no? Entonces le va a decir estas mentiras a sus papás, y a veces ahí el problema es que como adultos reaccionamos desde un lugar mucho más moralista pero eso no puede ser, estoy segura que la mamá de Sofía no la dejaría ir vestida de bailarina, ¿cómo cree? O 56, cuando en realidad hay que contestar cosas como, sí, sería increíble meter 57 goles. Entiendo perfecto que tú quisieras meter 57 goles, ¿no? Entonces, las primeras mentirillas son en este tono de comprobar que mi mamá no se puede enterar ya de lo que me pasa o de lo que pienso, porque su mente y mi mente son dos distintas. Y esto es un brinco en el desarrollo cognitivo emocional importantísimo y maravilloso, ¿no? Que habría que saborear. Conforme van creciendo, hay diferentes razones para mentir. Una muy importante que quiero que contemplen los papás es que los niños mienten más cuando se sienten acorralados. Es decir, frente a la percepción de inseguridad, de si ahorita yo digo la verdad me va a ir como en feria, sale otra vez una reacción casi automática de protegerme que hace mucho más probable que digamos una mentira. Y digo digamos porque nos pasa igual a los adultos. O sea, hay que reconocer que las mentiras son parte de la condición humana, que mentimos muchas veces para protegernos, más de las veces para protegernos y pocas veces con la intención deliberada de engañar al otro. Entonces, si me está mintiendo mi hijo, lo primero que tengo que hacer es revisar cómo está mi relación con él. Me tiene confianza, se siente cercano conmigo, se siente amenazado, ¿no? Y luego, si lo estoy acorralando, por ejemplo, si yo entro a la cocina y encuentro la lata de las galletas abierta y las miguitas, va a ser muy diferente que yo vaya donde están mis hijas y les diga algo como, oigan, alguien ya se comió las galletas, ustedes saben que eso no está, que la regla en esta casa es que las galletas se comen en este horario. Entonces, les recuerdo, esa es la regla de esta casa. A que yo llegue y diga, ¿quién se comió las galletas? Ahí ya las acorralé, ¿no? Ahí obvio me van a mentir. Yo no, ¿no? ¿Por qué? Porque para un niño poder decir, ay, ma, sí es cierto, fui yo, rompí la regla, discúlpame, eso requiere una entereza ya interna, una solidez interna que permita
saber que aunque yo cometa errores, sigo siendo una persona valiosa. Y esa entereza interna se fundamenta en el amor incondicional que nosotros les hayamos transmitido. No te quiero porque hagas o no hagas, porque obedezcas o no obedezcas, te quiero porque eres tú y eres un ser humano valioso. Eso es lo que va a permitir que un niño pueda reconocer si me equivoqué, pido una disculpa, en lugar de en estas conductas más automáticas de protegernos. Y luego ya están las mentiras más de niños más grandes, digamos de nuestros adolescentes, donde te dicen que van a un lugar y en realidad van a otro, ¿no? Que ahí también hay que mirarlas otra vez como con espaciosidad. ¿Por qué? Porque nos van a mentir. Es decir, es parte normal del proceso de desarrollo estirar los límites, otra vez ponerlos a prueba, los límites, no a nosotros, eh, y ver hasta dónde sí y hasta dónde no, y tratar de probar el mundo y querer salir. Entonces, mientras sean mentirillas o poquitas, yo creo que no está mal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que dejarlas pasar? No, siempre a todas las edades hay que hacer la reflexión con nuestros hijos sobre cómo mentir lo que genera es que se pierda la confianza en la relación. Y un fundamento esencial de cualquier relación es poder confiar uno en el otro. Y entonces por eso es tan importante no mentir, porque queremos cultivar esta relación, cuidarla como si fuera una plantita. Pero insisto, siempre lo primero es regresar nosotros como adultos a revisar cómo está mi relación con mi hijo en este momento que me está mintiendo más. Claro. Y Tere, hay otro mito que se me hace muy fuerte y la verdad me gustaría tocarlo, que es todo su futuro está en mis manos. Yo debo hacerlo un hombre o una mujer de bien. Y creo Claro. que entra ahí esa parte de la presión también, de que sean súper expertos Súper o lo que sea. talentosos o súper todo. Sí, sí. Nuestras sociedades han sufrido un tipo de inversión, que de eso hablaba hace muchos años François Dolto, de cómo antes lo que nos daba nuestro valor como ser humanos era nuestra pertenencia a la comunidad, ¿no? Y entonces yo era el zapatero de la comunidad y eso me daba un lugar en la comunidad, o era yo el panadero de la comunidad. Y con la industrialización y las grandes ciudades eso se fue perdiendo, y luego viene esta posibilidad de que muchas mamás dejen de trabajar para poder estar en casa, lo cual es en muchas ocasiones un gran regalo. Pero entonces lo que empieza a suceder es que los papás que ya no sienten que tienen ese lugar eh, en la sociedad que los hace sentir miembros valiosos, empiezan a apostarle a que sus hijos van a tener logros magníficos. Y entonces ahora la fuente de gratificación o la fuente de yo como adulto sentirme un buen ser humano empieza a ser los éxitos de mi hijo. Pues es una carga en hombros de los niños que tremenda, que no debiera de existir. Entonces, otra vez, hay que empezar por revisar mis propias expectativas de las cosas que hacen mis hijos para ubicar qué es mío y qué es de ellos. Porque si mi hija quiere bailar, eso está estupendo, pero si yo quiero que sea la mejor de todo el grupo de baile para yo poderme sentir especial, la del problema soy yo. Y lo que quiero que les quede claro es que cuando le hacen cargar esas expectativas a sus hijos, sí les están complicando la vida profundamente y los están desconectando de sus voces interiores. Entonces está ese lado de las expectativas y lo que esperamos los papás y las mamás que los hijos logren para demostrarle al mundo que nosotros somos especiales o suficientemente buenas mamás, que hay que revisar. Y luego está esta otra responsabilidad que a veces sentimos que de mí depende absolutamente todo respecto al futuro de mi hijo. Sí, sí tenemos una influencia grande, sí, claro que somos un ejemplo súper importante,
pero lo más importante es la calidad de la relación que yo tenga con mis hijos, que tengamos esta intimidad emocional donde yo le puedo platicar de lo que yo siento. Claro, no le voy a contar mis problemas adultos, pero sí poderle contar cosas que siento que son importantes para mí y que él o ella me pueda platicar a mí también en este intercambio y en esta conexión. Pero no toda la carga es nuestra. Los niños van a ir creciendo y van a ir tomando sus propias decisiones. Y piensen en todas nuestras familias, ¿no? En todas hay de todo. Y en más de una tenemos por ahí algún delincuente de cuello blanco. y, y uno diría, no, pues a ver, ¿cómo? Si somos de la misma familia, tenemos los mismos valores. Y ahí es donde vamos viendo cómo una cosa es lo que yo le puedo dar a mi hijo y otra cosa va a ser las decisiones que él o ella vayan tomando. Lo que sí les puedo decir es que hay muchos estudios que muestran que los adolescentes se detienen a tomar, a caer en conductas verdaderamente riesgosas cuando saben que su mamá o su papá, ellos dicen, no, no lo hice porque mi mamá me mataba, pero en ese me mataba, o sea, porque me quiere, porque está cerca de mí, ¿no? No me mataba de verdad, se iba a enfurecer 80,000 años y me iba a retirar el habla. No, no, no. Entonces, sí tenemos una influencia, sí tenemos un peso, sí hay que seguir tratando de ser los mejores papás y mamás que podamos ser, pero no crean que de nosotros depende todo. Ahí están muchos casos de niños resilientes en situaciones muy complejas y muy difíciles que crecen para ser seres humanos maravillosos. Y están también niños que aparentemente lo tenían todo y sin embargo lo que les faltaba era como esa conexión emocional que les permitiera verdaderamente, por un lado, reflexionar sobre sus conductas y por otro lado, sentirse incondicionalmente amados. Pero y hablando ahorita de esa conexión socioemocional, ahora que pronto en estas próximas semanas, meses, regresen los niños a las aulas, ¿cómo? Dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos ayudar a los niños más pequeños, que a lo mejor va a ser su primera vez en ir a un salón de clases, en despegarse de sus papás? O sea, Ujú, hablando de ese apego. ujú. Yo creo que como todo con los niños, debiera ser un proceso como muy, para cada niño va a ser distinto, ¿no? Y aquí otra vez, un poco es verlo con, como imaginarnos, a ver cómo es para un niño y cómo se lo puedo hacer más amable, ir a ver la escuela desde antes, conocer a su maestra en persona desde antes, ¿no? A lo mejor empezar, que además es un poco las condiciones que están determinando esta pandemia, con unas horas o unos días a la semana, pero siendo otra vez muy empáticos, como poderle decir algo en la línea de qué emoción y qué susto, ¿verdad? Porque luego tenemos esta idea de, no, yo no le voy a decir que qué susto porque qué tal que a él no se le ha ocurrido. Les prometo que si a él no se le ha ocurrido, lo va a dejar pasar. Entonces, más bien es, a mí me daría emoción y susto, ¿tú qué sientes? ¿No? O cuál es el clima allá adentro en tu cuerpo cuando piensas en regresar a la escuela, ¿no? ¿Cómo? Y luego poder hablar de lo que nos da susto, pero luego también poder hablar de lo que sí funciona. Esta es la típica recomendación que yo hago cuando los niños van a entrar o ya entraron al preescolar y les está costando trabajo. Bueno, aplica igualito, ¿no? Es, acuérdate que decirnos adiós nos cuesta trabajo. Sí es cierto, decirnos adiós es bien difícil. Y más después de que llevamos un año y medio chick to chick, ¿no? Pero acuérdate que ya que entras al salón hay trabajos bien padres y acuérdate que va a estar tu amigo tal y acuérdate que vas a hacer cosas súper lindas, ¿no? Entonces, le abrimos espacio para la experiencia difícil que puede ser la separación o puede ser la novedad de muchos niños reunidos al mismo tiempo, pero también llevamos nuestra atención a lo que sí está padre, a lo que sí y a los recursos que tiene el niño.
¿no? Acuérdate que si algo no está bien, siempre le puedes pedir ayuda a tu maestra. Acuérdate que yo siempre voy a venir por ti a tal hora, ¿no? Ese tipo de... Pero siendo pacientes, porque aquí se puede combinar nuestra prisa de volver a recuperar la estructura y los espacios privados, que les entiendo perfecto que estén desesperadas, ¿no? Con la ansiedad del niño de un cambio y de algo que no tiene claro cómo va a ser o que ya se le olvidó cómo era. Y De entonces hecho, sí. sí, de hecho a eso te quería preguntar, ¿qué pasa si vemos, o sea, cómo podemos nosotros reaccionar al ver que nuestro hijo se le dificulte la interacción otra vez presencial con sus compañeros? Uh-huh. Porque nos podemos, como dices tú, a lo mejor te puedes desesperar y, ay, acuérdate, es tu amigo. Claro, ¿Cómo esto? ¿O cómo no te quieres claro. acercar? O saluda. ¿Cómo podemos ayudarles y no Entonces, empeorarles esa carga? una manera muy, no diría, no, déjenme corregirme, porque casi nada en la maternidad es muy sencillo, casi nada. Pero una manera más viable de poder ser pacientes nosotros mismos es volvernos mucho más descriptivas de lo que vemos que está pasando. ¿Por qué? Porque si aprendemos a describir lo que está pasando, eso quiere decir que le estamos haciendo una pausa a nuestra mente para no llegar al juicio, ¿no? El juicio que sería, ay, pero ¿cómo es que no quieres jugar con ellos y llevas toda la pandemia diciéndome que extrañas a tus amigos? ¿No? Ese es un juicio. La curiosidad es decir, veo que te está costando trabajo jugar con tus amigos, ¿no? Estoy describiendo y al mismo tiempo ya me estoy haciendo la pregunta, ¿qué será lo que le cuesta Sí. trabajo? Nada más que los recibamos así, ya les vas a descansar su sistema nervioso. Entonces, acuérdense que mucho nuestra intención como mamás debiera ser no cargar más el sistema nervioso. Si yo le digo a mi hijo, puedes quedarte aquí conmigo o aquí voy a estar por si tú necesitas regresar o entra, juega, por ejemplo, organizarles unos play dates o unas citas de juego antes de que regresen ya a la escuela para que empiecen a practicar estar con los amigos, cómo es. Y en esas citas podemos decirles, yo voy a estar aquí, puedes regresar conmigo en el momento que quieras, o quédate aquí conmigo y ahorita que ya te sientas más tranquilo, que ya adentro de tu cuerpo no haya olas, ¿no? Entonces que ya puedes empezar a regresar a jugar con ellos. Pero es darles esa espaciosidad para que tengan su experiencia, la que sea. Nos cuesta muchísimo trabajo porque nuestra mente está acostumbrada a hacer juicios y a empujarlos a lo que consideramos que ellos necesitan. Y se nos olvida hacer la pausa, pensar qué les puede estar pasando, qué será lo que necesita mi hijo, pero también será que lo que yo percibo y lo que yo quiero es lo que él necesita, ¿no? O por qué tengo yo tanta prisa de que juegue con todos. Y entonces ya me empiezo a revisar a mí misma. Claro, es que yo hubiera dado lo que fuera por ser popular en la escuela, ¿no? Y entonces ahora lo que quiero es que sea mi hija la que sea popular en la escuela. Y entonces la empiezo a empujar para que sea, y ese empujar es lo que a ella la va a presionar de una manera pues no óptima para que ella pueda estar bien. Excelente. Y hablando un poco en cuanto a, bueno, pasando de la regulación emocional, este tema tan interesante, ¿qué nos puedes decir cuando la pareja tiene diferentes perspectivas en cuanto a la educación o a la disciplina de los hijos? Sí, sí, eso puede ponerse complicado, ¿no? Va a depender a qué nivel sean las diferencias. A veces es que uno es el estricto y otro es el barco y entonces ahí es muy importante que ubiquemos que hay ciertos temas que tienen que ver con la dinámica de la pareja, que estaría bien que lo aborde la pareja en un momento dado hasta ir con un terapeuta que sirva como de mediador, digamos, ¿no? Porque si no, lo que es muy frecuente es que el que es un barco
sea más barco para compensar cuando el papá o la mamá estricta se pone estricta, y el que es estricto sea más estricto para compensar cuando el otro es barco, ¿no? Y entonces ahí vemos una dinámica de polarización que no le sirve a nadie. Ahora, ¿tienen los papás que estar siempre alineados y tener la mismitita visión de las cosas? No, no, los papás pueden tener diferentes perspectivas, ¿no? Yo tengo un esposo que es mucho más estricto que yo, y entonces yo lo que aprendí fue, sobre todo con mis hijas cuando ya estaban adolescentes y se trataba de las salidas en la noche que llegaban a pedirme a mí el permiso, yo aprendí a decir, ¿sabes qué? Eso lo tenemos que hablar con tu papá, porque yo no le veo problema, pero ya has visto tú que cuando yo no veo problema y él sí, ¿no? Y entonces es como en ese ámbito de su seguridad en las noches en una ciudad como esta, pues sí, también a mí me parecía razonable darle el espacio al papá de que si él no sentía que era algo seguro, él pudiera dar esa opinión. Mi libro es un buen recurso. Ponerlos, a lo mejor no a leer todo el libro, gracias Ale, porque no lo van a leer, ¿no? Pero muchos papás, para los papás lo que ha funcionado más es echarle un ojo a los mitos de al final, ver cuál les llama la atención, que solo lean el mito. Leen el mito y de ahí ya empiezan a poderse generar a veces preguntas o generar una reflexión sobre lo que puede estar, sobre cómo ven la crianza, ¿no? Que al final se trata de eso, de preguntar, hacernos las preguntas para que tengamos una crianza más consciente y menos automática. Pero para todas las mamás y papás que tienen perspectivas muy distintas, pues mi más profunda solidaridad, porque es un trabajo extra, tratar de ponernos de acuerdo en beneficio de nuestros hijos. Tere, y por último, te quisiera pedir algunas recomendaciones que nos puedas dar. Sabemos que en las próximas, sabemos que hemos estado en una montaña rusa y seguiremos así. Ahora también, bueno, hemos como tenido el duelo a ya no tener la vida que teníamos antes, o hemos perdido seres queridos, o hemos perdido el trabajo, hemos dejado de ver amistades. Ahora vuelve a cambiar también la perspectiva y la dinámica en las casas cuando haya un regreso. Cada vez pues hay diferentes cambios con los semáforos. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a cómo podamos vivir lo mejor en familia estos próximos meses? Pues mi invitación es a que seamos muy compasivos unos con otros, porque esto va a seguir difícil. Es decir, tuvimos duelos cuando dejamos la vida de antes para entrar a la cuarentena. Y ahora lo increíble es que vamos a volver a tener duelos de dejar cómo nos habíamos organizado y regresar a lo que sea la nueva normalidad. Les invito a que hagan una reflexión de qué cosas descubrieron en esta pandemia que son verdaderamente importantes para ustedes y que no quieren perder, ¿no? Cosas, a lo mejor, hábitos que teníamos prepandémicos muy automatizados de decir que sí a demasiadas cosas, de participar a lo mejor en demasiados eventos y revisar eso, qué descubrí hoy en estos tiempos de pandemia que me quiero llevar al futuro, que no quiero soltar en este momento, que quiero conservar a lo mejor los juegos de mesa con mis hijos, ¿no? A lo mejor más comidas todos juntos, a lo mejor cambiar mi perspectiva de la importancia que debe tener el trabajo para mí, como revisar todo eso para podernoslo llevar, pero ser muy, muy compasivos porque esto, como decías tú, ¿no? Va a seguir arriba y abajo, va a seguir con la intensidad emocional. Hay mucha incertidumbre todavía y al cerebro de nadie le gusta la incertidumbre. La incertidumbre es de las cosas que justamente al sistema nervioso les hacen sentir inseguros. Y entonces, si nos estamos sintiendo inseguros, todos estamos ligeramente más irritables, ligeramente más gruñones, ¿no? Entonces, pues ser amables unos con otros y sobrevivir. Así es. Tere, ¿nos puedes decir dónde pueden encontrar tu libro?
Bueno, en las librerías no lo pueden conseguir en Gandhi. Si no lo tienen, se los pueden encargar. También está en la plataforma de Amazon. Y también está el audiolibro que te comentaba, Ale, que ese es también un buen recurso para oírlo ahora que regresemos al tráfico. O en el momento que estoy en la elíptica también se puede hacer. Pues muchísimas gracias, Tere. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias que nos acompañaron a Conectando en Red. Agradecemos su presencia esta tarde. Se queda grabada tanto el Facebook Live como en el Instagram Live en nuestras páginas. Y pues un gusto verte, Tere. Muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos y tus recomendaciones. No, gracias a ustedes por este espacio y de nuevo una disculpa por las dificultades técnicas, por haber acabado en este cuarto en lugar de en mi oficina. Todo salió muy bien. Muchísimas gracias. Sale. Buenas tardes. Chao.